Antes de las caretas modernas, antes de las pantallas automáticas, los soldadores solo tenían esto: unas gafas oscuras ajustadas con una cuerda, sin más defensa que el cristal entre sus ojos y el fuego. A principios del siglo XX, cuando la soldadura oxiacetilénica revolucionó la industria, los primeros soldadores trabajaban enfrentándose a chispas, calor y radiación, protegidos apenas por estas gafas de seguridad adaptadas, con montura metálica y lentes oscuros. Fue solo el comienzo. La evolución de la careta de soldador es la historia de cómo la protección avanzó desde esas gafas básicas hasta las pantallas electrónicas más avanzadas. Hoy te cuento esa historia y al final te daré las claves para que sepas elegir la careta de soldar que realmente necesitas. Mientras las gafas oscuras seguían siendo el estándar para la soldadura oxiacetilénica, apareció un nuevo proceso que lo cambiaría todo: la soldadura por arco con electrodo revestido. Aunque al principio fue poco común, durante las décadas de 1910 y 1920 empezó a extenderse en aplicaciones industriales. Con él también cambió la forma de protegerse. Así nacieron las pantallas de mano, fabricadas en cartón prensado, metal o fibra, con un visor de vidrio oscuro, cubrían por fin el rostro completo del soldador. Pero seguían teniendo una gran limitación: debían sostenerse con una mano, lo que obligaba a soldar con la otra, un avance, pero incómodo y poco práctico. Aún así, este tipo de pantalla se ha seguido utilizando hasta hoy, sobre todo en trabajos puntuales, enseñanza básica o tareas de punteado rápido, aunque cada vez menos frente a las caretas de cabeza. En los mismos años comenzó a extenderse otra forma de protección: la capucha de cuero. Fabricada con piel gruesa tratada, cubría por completo la cabeza, el cuello y parte de los hombros. Estaba pensada para soportar chispas, calor y partículas incandescentes. Era incómoda, calurosa, pesada, pero ofrecía una protección superior, sobre todo en espacios reducidos donde una pantalla de mano no tenía sentido. Incluso hoy se sigue utilizando en situaciones muy concretas, cuando el sitio de trabajo es muy pequeño y las caretas modernas no pueden entrar. En 1937, la protección del soldador dio un salto importante con la llegada del primer casco rígido fabricado en fibra vulcanizada. Este nuevo diseño se sujetaba directamente a la cabeza, lo que permitía trabajar con las dos manos libres. Su forma envolvente protegía toda la cara y parte del cuello, y por primera vez ofrecía una solución práctica, resistente y cómoda para soldar durante largos periodos. El modelo original tenía un visor fijo y se convirtió rápidamente en el nuevo estándar de protección para la soldadura por arco. El diseño del casco de fibra vulcanizada fue tan funcional que durante décadas apenas cambió, pero con el tiempo aparecieron variantes que ofrecían más comodidad. Una de ellas fue la incorporación de un visor abatible, una pequeña ventana que podía levantarse para ver sin tener que quitarse todo el casco. Aunque no se conoce con exactitud cuándo se introdujo este sistema, se hizo común en las décadas siguientes, especialmente entre soldadores que necesitaban hacer inspecciones rápidas del cordón o posicionar el electrodo con precisión. Esta mejora se convirtió en un estándar durante mucho tiempo y aún hoy en día sigue presente en muchos modelos económicos o destinados a tareas sencillas. A principios de los años 80, un nuevo avance cambió para siempre la forma de soldar: el casco autooscurecible. Fue desarrollado por la empresa sueca Hornell International en 1981. Por primera vez, el visor podía oscurecerse de forma automática al detectar el arco eléctrico y volver a aclararse al terminar. Ya no era necesario levantar la pantalla para ver ni calcular el momento exacto para bajarla. Esto redujo errores, mejoró la precisión y evitó muchas molestias, especialmente en soldadores que trabajaban a diario durante muchas horas. Aunque en sus primeras versiones eran caros y algo pesados, el cambio fue tan grande que acabaron imponiéndose en muchos sectores industriales. Desde aquel primer casco autooscurecible, la evolución no se detuvo. A partir de entonces y hasta la actualidad, los cascos fueron ganando en ergonomía, ligereza y fiabilidad. Los filtros se volvieron más rápidos y precisos, y aparecieron controles externos para regular la sensibilidad y el nivel de oscurecimiento. En la última década, los modelos más avanzados han incorporado visores más grandes, formas curvadas, sensores de alta velocidad y pantallas digitales.
También se ha mejorado la comodidad interior, con sistemas de ajuste más estables. Y en los entornos más exigentes se utilizan pantallas integradas con sistemas de respiración filtrada, que protegen al soldador no solo de la luz y las chispas, sino también de humos y partículas contaminantes. Hoy en día la variedad de modelos es enorme y elegir bien depende del tipo de trabajo, la frecuencia de uso y del entorno donde se va a soldar. Cada uno sabrá lo que se puede permitir económicamente, pero hay ciertos aspectos técnicos que conviene conocer para no precipitarse en la compra. A continuación te explico los factores clave que te ayudarán a elegir una máscara que se adapte bien a tus necesidades. Una de las primeras decisiones que hay que tomar es si usar una pantalla automática o una de tono fijo. Yo he utilizado durante años pantallas de tono fijo y tienen una ventaja importante: nunca se les acaba la batería ni hay problemas eléctricos. Pero también es cierto que para quien está empezando, las automáticas lo ponen mucho más fácil. Poder ver con claridad antes de que empiece el arco te ayuda a colocar bien la punta del electrodo o el tusteno justo en el sitio, sin tener que andar bajando la pantalla a ciegas. Una de las ventajas más interesantes de las pantallas automáticas es que muchas permiten regular el nivel de oscurecimiento, lo que no ocurre con las de tono fijo. En las de tono fijo tienes que cambiar el cristal inactínico manualmente, si bien es cierto que no es necesario cambiarlo habitualmente si estás soldando con las mismas intensidades. Esto se mide en valores DIN, y elegir el correcto es fundamental para proteger la vista sin perder visibilidad del baño de fusión. En soldadura por arco, lo más habitual es usar tonos entre DIN 9 y DIN 13, dependiendo del proceso, la intensidad y del entorno donde estés trabajando. Contar con un selector te permite ajustar el oscurecimiento. Se agradece mucho si alternas trabajos distintos en una misma jornada. Otro punto importante es la calidad óptica del filtro. Esto se valora mediante una clasificación que aparece en la etiqueta del filtro: 4 números separados por barras, por ejemplo 1/1/1/1. Cada uno de estos números indica la calidad en un aspecto: claridad, uniformidad, distorsión y dependencia angular. La mejor puntuación posible es 1 en todos ellos. Si ves algo como 1-1-1-2 o 1-2-1-2, también es perfectamente válido, pero puede que la imagen no sea tan limpia o estable como en un filtro de alta gama. Además, muchos modelos actuales incluyen tecnología True Color, que hace que los colores se vean más naturales y menos verdosos. Esto no es imprescindible, pero ayuda a distinguir mejor el baño de fusión y reduce el cansancio visual, sobre todo en sesiones largas. Las pantallas automáticas funcionan gracias a sensores que detectan el inicio del arco y activan el oscurecimiento. La cantidad de sensores varía según el modelo. Lo más habitual es que tengan 2 o 4. Cuantos más sensores tienen una pantalla, más fiabilidad ofrece en condiciones difíciles, como cuando sueldas en esquinas, tuberías, interiores o zonas con sombras parciales. En esas situaciones parte de la luz puede quedar oculta y un sensor podría no activarse correctamente. Ahora bien, si sueles soldar en posiciones abiertas y bien iluminadas, dos sensores pueden ser más que suficientes. Cuando vas a pasar horas soldando, la comodidad de la pantalla se vuelve fundamental. Aquí entran en juego varios factores: el peso, el equilibrio, el tipo de arnés interior y los materiales de la pantalla. Una pantalla ligera y bien equilibrada ayuda a reducir la fatiga en el cuello y mejora la concentración. También es importante que el arnés tenga varios puntos de ajuste y, si puede ser, algún acolchado. Eso hace que se mantenga en su sitio sin apretar ni molestar. Las pantallas automáticas necesitan energía para que funcione el sistema de oscurecimiento. Algunas funcionan solo con batería, otras con célula solar y muchas combinan ambas. Las que usan batería suelen tener una pila que puede ser recargable o reemplazable. En cambio, las que combinan batería y célula solar aprovechan la luz del arco para alargar la vida útil de la batería. En general, las pantallas con sistema mixto tienen la ventaja de ser más fiables durante largas sesiones, siempre que estén bien cargadas o expuestas a la luz. Eso sí, conviene comprobar si la batería es reemplazable o no. Hay modelos en los que cuando se agota no se puede cambiar, y eso es algo a tener en cuenta a largo plazo. Algunas pantallas automáticas incluyen un modo de amolado que sirve para trabajar con la radial o desbastar sin que el filtro se oscurezca.
Cuando está activado, el sensor no reacciona al salto de chispas y eso evita que la pantalla se oscurezca por error. Es útil si vas a alternar entre soldar y amolar, o si haces muchos ajustes entre cordones. Solo recuerda desactivarlo antes de volver a soldar, porque si te olvidas el filtro no se oscurecerá y te puedes dañar la vista. A la hora de elegir una pantalla también influye cómo y cuándo vas a soldar. Si solo sueldas de vez en cuando para tus propios proyectos o pequeñas reparaciones, una pantalla sencilla con dos sensores y rango DIN básico puede ser más que suficiente. Si trabajas todos los días o haces diferentes procesos, puede que necesites algo más completo, mejor óptica, visor cómodo, buena sujeción y funciones como modo de amolado. Y si haces soldaduras exigentes en posiciones incómodas o dentro de estructuras, quizás te convenga una pantalla con más sensores, visor más amplio o incluso sistema de filtrado de humos. No hay una careta perfecta para todo el mundo. Lo importante es que se adapte a lo que tú haces y que te ayude a trabajar con seguridad y comodidad. Otro aspecto importante y que muchas veces se pasa por alto es la disponibilidad de repuestos, sobre todo los cubrefiltros de protección, tanto interior como exterior. Estos plásticos transparentes protegen el filtro principal de las salpicaduras y los arañazos. Con el tiempo se rayan, se opacan y hay que cambiarlos para mantener buena visibilidad y proteger la pantalla. Si eliges una pantalla poco común o de una marca con mala distribución, puede que te cueste encontrar estos recambios o que solo los haya originales a un precio elevado. Por eso conviene comprobar que haya repuestos fáciles de conseguir, especialmente si vas a darle un uso frecuente. Pues espero que te haya gustado tanto la parte histórica como la parte de la elección de tu pantalla. Dime qué parte te ha gustado más y si te ha ayudado a resolver las dudas de cómo elegir tu careta. Un saludo.